Una ranchera salió una tarde para trasladar ganado en su propiedad de Chihuahua, una tarea rutinaria que había hecho innumerables veces antes, pero esta vez nunca regresó a casa. Durante 9 años su desaparición fue un completo misterio, sin rastro de ella ni de su camioneta. Entonces un día, un equipo de perforación petrolífera que trabajaba en el remoto desierto encontró algo metálico en las profundidades del subsuelo. Cuando por fin lo sacaron a la superficie, se abrió un caso que había atormentado a su familia durante casi una década. El sol de la tarde azotaba sin piedad el rancho de los García, proyectando largas sombras sobre el polvoriento paisaje de Chihuahua. Tomás García, con las manos manchadas de aceite de motor, estaba inclinado sobre el motor de su viejo tractor en la caseta de aperos. A sus 62 años, había aprendido a hacer él mismo la mayor parte del mantenimiento. Ahorraba dinero y se mantenía ocupado. El rancho había estado más tranquilo en los últimos 9 años desde la desaparición de Sofía. Estaba apretando un cinturón cuando oyó el inconfundible crujido de los neumáticos sobre la grava. Al mirar por la puerta abierta del cobertizo, vio un coche patrulla de la policía levantando polvo mientras se acercaba a la casa principal. Tomás cogió un trapo del bolsillo trasero y se limpió la grasa de las manos lo mejor que pudo. Hacía tiempo que las fuerzas del orden no venían por el caso de Sofía. El primer año habían venido con regularidad. Al tercer año, las visitas habían cesado por completo. Tomás salió a su encuentro, entrecerrando los ojos contra el brillante sol del desierto. Dos agentes salieron del coche patrulla. A uno lo reconoció como el oficial Martínez y al otro como un agente más joven al que no conocía. «Buenas tardes, agentes», gritó Tomás, todavía con el trapo entre los dedos. «¿Qué les trae por aquí?» El oficial Martínez se quitó el sombrero, un gesto que puso inmediatamente nervioso a Tomás. Aquello nunca era buena señal. «Señor García, tenemos que hablar con usted. Hablar con usted. Hemos encontrado algo». Tomás sintió que se le oprimía el pecho. ¿Algo? Creemos haber encontrado la camioneta que su hija usaba la noche que desapareció. Tomás soltó una carcajada corta y sarcástica. Después de 9 años, ¿dónde lo encontraste en el fondo del río Bravo? Los agentes se intercambiaron miradas y Martínez mantuvo una expresión muy seria. No, señor, estaba enterrado en el desierto, a las afueras de Casas Grandes. ¿Enterrado? Tomás negó con la cabeza. Eso suena imposible. ¿Me estás diciendo que alguien enterró un camión entero? Lo encontró un equipo de perforación petrolífera, explicó el oficial más joven. Estaban instalando una nueva estación de perforación en un antiguo emplazamiento. Cuando empezaron a perforar, golpearon metal. Resultó ser el camión de tu hija. Tomás los miró fijamente, con el trapo cayéndosele de las manos. El absurdo era abrumador, pero la expresión de los oficiales le decía que no era ninguna broma. «Me cuesta creer esas tonterías», murmuró, pero su voz había perdido el filo. «Necesitamos que venga con nosotros, señor García», dijo Martínez con suavidad. «Necesitamos que identifique el camión, que confirme que es el que conducía Sofía. Ahora es una prueba». Tomás asintió lentamente con la mente acelerada. «Déjame asegurar las cosas aquí». Se volvió y llamó a Manuel, el capataz de su rancho, que había estado trabajando en el pasto cercano. «Manuel, necesito que vigiles el lugar. Tengo que ir con estos oficiales». Manuel se acercó corriendo, observando la escena con preocupación. «¿Todo bien, jefe?» «Encontraron la camioneta de Sofía», dijo Tomás en voz baja. «Volveré cuando pueda». Tomás subió a la parte trasera del coche patrulla, con la mente dándole vueltas a las preguntas. El trayecto hasta el lugar duró aproximadamente 1 hora y media, serpenteando por el escaso paisaje desértico que tan bien conocía. A medida que se acercaban a Casas Grandes, pudo ver la actividad desde la distancia. Varios vehículos, incluida la policía estatal, agrupados alrededor de lo que parecía una operación de perforación. Cuando llegaron al desierto, a Tomás le sorprendió el caos organizado. Las autoridades y los trabajadores del petróleo se agolpaban en la zona, con un perímetro delimitado por cinta amarilla. En el centro de todo había una camioneta, manchada de óxido y cubierta de suciedad, suspendida de una grúa por pesadas cadenas. Detrás se abría un enorme agujero por el que se había colado el equipo de perforación. Tomás salió del coche patrulla, con las piernas inestables sobre el suelo arenoso. Se acercó un hombre trajeado, el detective Rodríguez, de la Policía Estatal, que había trabajado en el caso de Sofía en los primeros días. «Señor García», Rodríguez le tendió la mano.
Siento que nos volvamos a encontrar en estas circunstancias. Detective, le estrechó la mano Tomás, con los ojos fijos en el camión. Rodríguez le guió hacia un hombre corpulento con un casco de la compañía petrolera. Este es Juan Pérez, de Perforaciones del Norte. Juan, dile al señor García lo que nos has contado. Pérez se aclaró la garganta. Bueno, señor, este lugar estaba marcado en nuestros estudios como un sitio de perforación en desuso de la década de 1960. Cuando mi equipo llegó esta mañana nos dimos cuenta de que había una gran roca encima de donde debería haber estado la antigua boca del pozo. Me pareció extraño. Normalmente los pozos antiguos se tapan y se señalizan, no se cubren con rocas. Tomás asintió, intentando concentrarse en las palabras del hombre mientras sus ojos seguían desviándose hacia el camión. Movimos la roca y realizamos las pruebas de penetración en el terreno habituales, pero el viejo equipo debió de interferir en nuestras lecturas porque no detectamos nada inusual. Empezamos a perforar para reabrir el pozo y a unos 5 metros de profundidad dimos con algo que no era roca ni tierra. El perforador supo enseguida que algo iba mal. «¿Así que lo desenterraste?», preguntó Tomás. Tuvimos que hacerlo. Nuestros detectores no podían averiguar lo que habíamos golpeado. Tardamos 3 horas con la excavadora en descubrirlo cuidadosamente. En cuanto vimos que era un vehículo, llamamos a las autoridades. Quiero decir, ¿por qué alguien tiraría un camión en un pozo de petróleo a menos que estuviera tratando de ocultar algo? Tomás se acercó al camión. A pesar de llevar 9 años bajo tierra, estaba extraordinariamente intacto. Las condiciones secas del desierto lo habían conservado mejor de lo que él hubiera esperado, aunque el óxido se había apoderado de partes del tren de rodaje y de los huecos de las ruedas. El parabrisas delantero estaba destrozado por el taladro. «Alguien tiró esto aquí a propósito», dijo Tomás con la voz tensa. «Esto no está cerca de la ruta habitual de Sofía. Ella no habría conducido cerca de un pozo petrolífero». El detective Rodríguez asintió. «No encontramos restos humanos dentro o alrededor del vehículo, pero sí, esto parece ser la escena de un crimen. Alguien hizo un esfuerzo considerable para esconder este camión». «¿Puedo ver lo que había dentro?», preguntó Tomás. Rodríguez le condujo a una tienda provisional instalada en las inmediaciones. Bajo la dura luz de unas lámparas portátiles, una mesa plegable mostraba bolsas de pruebas, cada una de ellas meticulosamente etiquetada y fotografiada. A Tomás se le cortó la respiración al reconocer las pertenencias de Sofía: su cartera de cuero con un broche de plata, un lazo para el pelo con mechones de su cabello oscuro todavía enrollados en él, su pequeño collar de plata con forma de cruz que había pertenecido a su madre. «Son suyas», confirmó Tomás, con voz áspera. Señaló una multiherramienta. «Es mía». Se la di para emergencias. Su dedo se dirigió a un manómetro. «También es mío». Le dije que lo guardara en el camión. Un alboroto cerca de la entrada del recinto atrajo su atención. El todoterreno del comandante Vargas se detuvo y el polvo se arremolinó a su alrededor. El comandante salió y se ajustó la gorra mientras observaba la escena. El detective Rodríguez y Tomás fueron a su encuentro. «Siento llegar tarde», dijo el comandante, un poco sin aliento. «Me retuvieron en un control en la carretera 45. 3 coches chocaron. 3 autos chocaron. Tuve que esperar a que llegaran los federales y se hicieran cargo». «No pasa nada», dijo Rodríguez. El comandante Vargas se volvió hacia Tomás y su expresión se suavizó. «Tomás, siento mucho todo esto. Sé que buscamos durante 9 años y encontrar por fin algo así». «Está bien que hayamos encontrado el camión», dijo Tomás con cuidado. «Pero mi hija sigue desaparecida. No sabemos si está viva o muerta, si está a salvo o sufriendo. Este camión no explica nada». «¿Y las muestras de ADN?», preguntó Tomás a Rodríguez. «Quizá haya algo que pueda decirnos qué pasó. Los forenses han recogido todo lo que han podido encontrar», le aseguró Rodríguez. «Pelo, fibras, posibles muestras de sangre de los asientos, huellas dactilares si sobrevivió alguna. Llevará unos días como mínimo procesarlo todo en el laboratorio». El supervisor de la petrolera, Pérez, se acercó al comandante. «Comandante Vargas, ¿podemos reanudar las operaciones en los alrededores?» «Tenemos contratos que cumplir». «No», dijo el comandante con firmeza. «Esto es ahora la escena de un crimen. Estoy ampliando el perímetro. Haremos que un equipo de excavación revise la zona cercana a ver si hay algo más enterrado por aquí». Rodríguez consultó su teléfono.
Tengo que volver a comisaría, revisar de nuevo los expedientes del caso con estas nuevas pruebas. Llevaré a Tomás a casa. El comandante Vargas ofreció: hay algo que necesito discutir con él de todos modos. Tomás miró a los dos hombres y asintió. Siguió al comandante hasta su todoterreno, echando un último vistazo a la camioneta que había permanecido oculta durante 9 años. El viaje de vuelta al rancho fue tranquilo. El comandante Vargas no apartaba los ojos de la carretera mientras Tomás contemplaba el paisaje familiar. Cuando llegaron a la casa principal, el comandante apagó el motor y se volvió hacia Tomás. ¿Te importa si hablamos en tu despacho? Necesito repasar algunas cosas contigo. Tomás asintió con la cabeza y nos condujo a través de la casa hasta su pequeño despacho en la parte trasera. La habitación era sencilla: un escritorio cubierto de papeles del rancho, un archivador, 2 sillas y paredes forradas con fotos de ferias de ganado y una foto destacada de Sofía en su caballo, tomada pocos meses antes de su desaparición. El comandante se acomodó en la silla frente al escritorio y sacó un pequeño cuaderno. Chasqueó el bolígrafo varias veces antes de hablar. Tomás, necesito que me vuelvas a guiar a través de aquella noche. Sé que ha pasado mucho tiempo. El caso se enfrió en el tercer año, pero con estas nuevas pruebas tenemos que revisarlo todo. Tomás se reclinó en su silla, con las manos juntas delante de él. He contado esta historia cientos de veces, Carlos. Lo sé, pero dímelo otra vez. Tomás respiró hondo. Sofía estaba trasladando ganado esa tarde, como hacía a menudo. Normalmente salía del rancho sobre las 8 de la tarde con su camión. El trayecto desde aquí hasta los pastos del oeste dura unos 45 minutos. Le gustaba trabajar al atardecer para evitar la competencia con el rancho vecino. A veces utilizan los mismos puntos de acceso al agua, y ella prefería evitar cualquier conflicto. El comandante garabateó notas. Continúa. Estaba aquí, terminando el papeleo, cuando ella no había vuelto a las 11. Fui a buscarla, ya era de noche. Encontré el ganado todavía en la zona de pastoreo, pero no había ni rastro de Sofía ni del camión. Al principio no me preocupé demasiado, se tranquilizó la voz de Tomás. Tenía 28 años, Carlos, una mujer independiente que conocía esta tierra mejor que la mayoría. Me imaginé que tal vez había tenido problemas con el camión y había conseguido que alguien la llevara o había decidido acampar allí para pasar la noche. Ya lo había hecho antes, pero no volvió. La mandíbula de Tomás se tensó. Cuando me desperté a la mañana siguiente y ella seguía sin estar aquí, fue cuando os llamé a vosotros. He vivido con esa culpa desde entonces. Si hubiera llamado esa noche en vez de esperar a la mañana, tal vez lo que le pasó podría haberse evitado. El comandante Vargas tomó más notas y luego levantó la vista con una expresión que Tomás no supo leer. Dijiste que te habías acostado. ¿A qué hora? Alrededor de la medianoche, después de volver de comprobar la tierra de pastoreo. ¿Y estabas solo aquí? Manuel y las otras manos se habían ido a casa. No viven en la propiedad. El comandante se inclinó hacia adelante. Tomás, ¿dónde estuviste exactamente entre las 8 de la tarde y cuando fuiste a buscarla? Tomás frunció el ceño. Ya le dije que estaba aquí, en este despacho. ¿Alguien puede verificarlo? ¿Qué? Tomás se enderezó en su silla. ¿Por qué alguien necesitaría verificar eso? ¿A qué hora exactamente fuiste a buscarla y por qué no te preocupaste lo suficiente como para buscar más a fondo o llamarnos inmediatamente? El tono del comandante pasó de la conversación al interrogatorio. Tomás sintió que le subía el calor al cuello. Carlos, ¿de qué coño va esto? No estás entendiendo nada. Yo no secuestré a mi propia hija. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo no he dicho que la secuestraras, replicó con calma el comandante. Pero tenemos que explorar todas las posibilidades. En este tipo de casos a veces hay familiares implicados. Pierdes el tiempo si crees que he sido yo. La voz de Tomás era dura ahora. Estuve aquí desde las 8 hasta las 11 de la noche, trabajando en las cuentas del rancho. Luego me fui a los pastos, estuve una hora echando un vistazo y volví. Y aunque hubiera querido, lo cual es una locura, tengo 62 años. ¿Crees que podría enterrar un camión bajo toneladas de arena del desierto en una noche sin que nadie se diera cuenta, sin dejar huellas, sin que me vieran? El comandante tomó más notas. ¿Y el personal de su rancho, dónde estaban esa noche? Tomás golpeó el escritorio con la mano. ¿Ahora sospechas de todo mi maldito rancho? Manuel lleva 20 años conmigo. Los otros dos peones son buenos hombres. Me gustaría interrogarles de nuevo.
Con el debido respeto, comandante, no respeto lo que estás haciendo ahora. Estás perdiendo un tiempo que deberías dedicar a pistas reales. Tomás se inclinó hacia adelante. ¿Quieres hacer algo útil? Saca las grabaciones de las cámaras de tráfico de los alrededores de Casas Grandes y de los pueblos más cercanos de esa noche. Busca camiones pesados, equipos de excavación, algo que pueda mover tanta tierra como para enterrar una camioneta. El comandante Vargas negó con la cabeza. En esta fase eso no es necesario y tendremos que coordinarnos con la policía municipal. Sé cómo hacer mi trabajo, Tomás. ¿Y tú? Tomás se levantó. Porque desde donde estoy sentado, parece que estás más interesado en señalarme a mí que en averiguar quién enterró realmente ese camión. El comandante también se levantó y cerró su cuaderno. Sigo el procedimiento. Entonces síguelo en otra parte. Comprueba esas cámaras de tráfico. Habla con la petrolera sobre quién sabía que ese pozo estaba ahí. Investiga de verdad. Tomás se dirigió hacia la puerta. Hemos terminado aquí. Si quieres volver a hablar conmigo, será en comisaría con el detective Rodríguez presente. Acompañó al comandante fuera de la casa y vio cómo se metía en su todoterreno. No se dieron la mano ni se saludaron. Los neumáticos del comandante levantaron polvo mientras se alejaba, dejando a Tomás de pie en el porche, con los puños apretados a los lados. El hombre que supuestamente iba a ayudarle a encontrar a su hija, acababa de tratarle como a un sospechoso. Después de 9 años de nada, por fin tenían una pista real, y Carlos Vargas quería perder el tiempo interrogándole en lugar de seguirla. Después de que el todoterreno del comandante desapareciera por el camino del rancho, Tomás se quedó un momento en el porche intentando calmar su ira. Miró el reloj que se veía a través de la ventana. El calor de la tarde era agobiante y tenía la garganta seca de tanto hablar. Su estómago le recordó que no había comido desde el desayuno. Se acercó al cobertizo del equipo donde Manuel estaba organizando las herramientas. «Voy a salir un rato», dijo Tomás. «Vosotros sabéis lo que hay que hacer». Manuel levantó la vista con preocupación. «¿Estás bien, jefe?» «Solo necesito aclarar mi cabeza. Volveré más tarde». Tomás subió a su camioneta y se dirigió al pueblo. Mientras conducía, soltó una carcajada sarcástica, pensando en la sugerencia del comandante de que sus peones podrían haberle ayudado a enterrar la camioneta de Sofía. Lo absurdo del asunto hizo que su ira se encendiera de nuevo. La cantina El Sol estaba junto a la carretera principal, a 15 minutos del rancho. Era una institución local que abría a las 4 en punto de la tarde para los rancheros y los trabajadores del petróleo que terminaban sus turnos. Tomás se detuvo en el aparcamiento de grava y observó que solo había un puñado de vehículos a esa hora tan temprana. Dentro, el aire acondicionado proporcionaba un bendito alivio. Tomás tomó asiento en la barra, frente a Javier, el camarero que llevaba sirviendo copas aquí desde que se tiene memoria. «Tequila puro y la torta que tengas preparada», dijo Tomás. Javier asintió y echó un vistazo al televisor de la esquina. Las noticias locales mostraban imágenes de la perforación y del camión siendo sacado del agujero. «Tomás, he visto las noticias. ¿De verdad?» «Por favor, no preguntes», le cortó Tomás. «Ya me duele bastante la cabeza. Solo he venido a calmarme». Javier levantó las manos en señal de comprensión y cogió el mando a distancia, cambiando el canal a un resumen de fútbol. Llamó una voz desde una mesa del fondo. «¿Por qué lo has cambiado?» «Lo estaba viendo». «Lo siento», le dijo Javier a Tomás en voz baja, con cara de vergüenza. El hombre que se había quejado se levantó y se dirigió a la barra, tomando asiento a un taburete de Tomás. Era más joven, quizá de unos 40 años, con aspecto de haber hecho un largo viaje en coche. No dejaba de mirar la televisión, ahora cambiada, con evidente frustración. Tomás lo estudió mientras daba un sorbo a su tequila. El hombre estaba muy interesado en la noticia, lo que resultaba extraño tratándose de un desconocido. Al cabo de un momento, Tomás decidió romper el hielo. «¿Eres de por aquí? No creo haberte visto antes». El hombre se volvió, parecía agradecido por la conversación. «No, acabo de llegar. Vengo en coche desde Sonora». Extendió la mano. «Benito Gómez». Tomás la sacudió. «Tomás García, ¿qué te trae por Casas Grandes?» «Buscando a mi hermano, en realidad. Teodoro Gómez. Es policía aquí, o lo era al menos». Tomás casi se atraganta con la bebida. «¿Teodoro Gómez, de la Policía Municipal?» «Es él. ¿Conoces a Teodoro?» La cara de Benito se iluminó de esperanza. «Trabajamos juntos en un caso hace años». Tomás señaló vagamente hacia el televisor.
Ese camión que encontraron me pertenecía. Mi hija lo conducía cuando desapareció. La expresión de Benito se derrumbó. Dios mío, lo siento mucho. No tenía ni idea. No me extraña que Javier cambiara de canal. Tomás rechazó la disculpa. No pasa nada, pero ¿por qué estás aquí solo? ¿Dónde está Teodoro? Eso es, no lo encuentro. La frustración de Benito era evidente. Llevo 2 días en Casas Grandes, fui al departamento de policía, pero me dijeron que Teodoro renunció hace 9 años. Nadie parece saber a dónde fue. ¿Hace 9 años? Tomás frunció el ceño, haciendo memoria. Igual que mi hija en ese maldito camión. Espera, ahora que lo dices, recuerdo que alguien me dijo que Teodoro se mudó a Guatemala. ¿Guatemala? Benito parecía estupefacto. Nunca me lo dijo. ¿Por qué se iría sin decir nada? Se sentaron en silencio un momento, mientras Tomás procesaba la información. Teodoro había sido uno de los agentes encargados de la vigilancia del tráfico durante la investigación inicial. Había sido de gran ayuda, sacando imágenes de las cámaras de las carreteras. ¿Te mencionó alguna vez Teodoro algo sobre el caso de mi hija?, preguntó Tomás. Benito negó con la cabeza. No éramos tan amigos, la verdad. Apenas hablábamos después de la muerte de nuestros padres. No nos separamos en buenos términos. Mi vida era un desastre entonces, pero ahora me estoy recuperando. Quería reconectar con él, pero nadie sabe dónde está. Alguien en la comisaría debe saber algo, dijo Tomás. Conozco a gran parte del personal de allí. El detective Rodríguez ha estado trabajando conmigo. Seguramente él sabría si Teodoro realmente se trasladó a Guatemala. Te lo agradezco, pero tienes tus propios problemas. No debería cargarte con los míos. No es para tanto. Tomás terminó su tequila mientras las noticias cambiaban al tiempo. Mira, necesitas ayuda para encontrar a tu hermano, y yo necesito hablar con el detective de todos modos después de mi encontronazo con el comandante. Javier trajo el cheque, pero Benito lo cogió antes de que Tomás pudiera sacar la cartera. Es lo menos que puedo hacer, dijo Benito. Gracias. Tomás se levantó. ¿Tienes vehículo? No. Tomé un taxi desde mi motel. Ven conmigo entonces. La comisaría no está lejos de aquí. Veremos qué sabe el detective sobre Teodoro. El alivio de Benito era palpable. Gracias, de verdad. Salieron juntos del bar y se adentraron en el sofocante calor de la tarde. Mientras Tomás abría la puerta de su camioneta, un sentimiento persistente se apoderó de él. La abrupta marcha de Teodoro aquel mismo año, tampoco después de la desaparición de Sofía, parecía algo más que una coincidencia. La comisaría de Casas Grandes era un modesto edificio de hormigón que había prestado servicio a la comunidad desde los años 70. Tomás se detuvo en el aparcamiento para visitantes y observó que parecía mucho más concurrido que durante su visita matutina a la zona de perforación, cuando pasó por delante de la comisaría. Benito y él cruzaron las puertas de cristal y entraron en el vestíbulo. En la recepción trabajaba la oficial Patricia Hernández, a quien Tomás conocía desde que era una novata. Levantó la vista de su ordenador con una sonrisa profesional que vaciló ligeramente al reconocerle. «Señor García, ¿otra vez hoy?» «Patricia, necesito ver al detective Rodríguez. ¿Está?» Miró la pantalla de su ordenador. «En realidad, salió hace una hora, pero puedo contactar con él si necesitas hablar con él urgentemente». Tomás señaló a Benito. «Este es Benito Gómez. Está buscando a su hermano, el oficial Teodoro Gómez. Estoy intentando ayudarle». La expresión de Patricia cambió a reconocimiento cuando miró a Benito. «Ah, sí, señor Gómez. Usted vino ayer preguntando por el oficial Gómez». Habló con paciencia ensayada. «Como le dije entonces, no tenemos ninguna información sobre él. Dejó el departamento hace 9 años». «Lo sé», dijo Benito, «pero esperaba que quizá alguien pudiera decirme algo más sobre cuándo lo dejó, a dónde se trasladó». Patricia sacudió la cabeza con simpatía. Los únicos que podrían tener esa información serían el detective Rodríguez o el comandante Vargas. Estaban aquí cuando se fue el oficial Gómez. Tomás sintió que se le tensaba la mandíbula al oír hablar del comandante, recordando el acalorado intercambio que habían mantenido unas horas antes. Aún así, tuvo que preguntar, ¿está el comandante en su despacho? Aún no ha vuelto, pero debería llegar en cualquier momento. No suele estar mucho tiempo fuera de la comisaría, sobre todo con todo lo que está pasando hoy. Benito tocó el brazo de Tomás. «Mira, ya te has preocupado bastante por mí. Vámonos, ya me las arreglaré yo solo». Pero Patricia ya estaba señalando por la ventana. «De hecho, es él el que está llegando. Te dije que no tardaría».
Tomás y Benito se dirigieron hacia la puerta para interceptar al comandante. A través del cristal, vieron cómo el todoterreno del comandante Vargas se detenía en un lugar situado a pocos espacios del camión de Tomás. Salieron al calor de la tarde, esperando que el comandante saliera inmediatamente. Pero no salió. Pudieron ver la silueta del comandante a través de los cristales tintados, al parecer hablando por teléfono. Se quedaron esperando en la entrada de la comisaría. Quizá deberíamos esperar dentro, sugirió Benito al cabo de un minuto. Tengo que coger algo de mi camión de todos modos, dijo Tomás. El cargador de mi teléfono. La batería ha estado muriendo todo el día con todas estas llamadas. Cruzó el aparcamiento y sacó las llaves del bolsillo. El todoterreno del comandante estaba aparcado con las ventanillas abiertas para ventilar, y, cuando Tomás pasó por detrás, pudo oír la voz del comandante en el aire caliente. Intentó no escuchar a escondidas, pero las palabras eran claras en el silencio del aparcamiento. «Manéjalo rápido», decía el comandante. «Huesos sí. Encuentren a Huesos». Tomás jugueteaba con las llaves intentando concentrarse en sus asuntos. Probablemente el comandante estaba hablando de otro caso. Al fin y al cabo, tenía todo un municipio que dirigir. «No me voy del pueblo». «Vale, de acuerdo». La voz del sistema de altavoces del coche era más difícil de distinguir, solo una vocecita masculina que respondía al comandante. Tomás sintió una punzada de vergüenza por el comandante. Probablemente el hombre no se daba cuenta de lo bien que se oía desde su vehículo. Tendría que mencionarlo discretamente más tarde por el bien de la privacidad. Tomás abrió la puerta de su camioneta y buscó el cargador del teléfono en la consola central. Estaba a punto de regresar cuando se oyeron más palabras procedentes del vehículo del comandante. Teodoro Gómez, no, a nadie le importa, no te preocupes, el nuevo en la oficina, sí. Tomás se quedó helado, con la mano aún en la puerta del camión. Teodoro Gómez. ¿Por qué hablaba el comandante del hermano desaparecido de Benito? El motor del comandante rugió de repente. Tomás levantó la vista y vio que el todoterreno retrocedía. Benito trotaba hacia él desde la entrada de la comisaría. ¿Es realmente el comandante? ¿Se va otra vez? La mente de Tomás se agitó. El comandante hablando de Huesos, diciéndole a alguien que se ocupara de algo rápidamente, y luego el nombre de Teodoro Gómez. Nada le cuadraba. «Entra en el coche», dijo Tomás con urgencia. «¿Qué? ¿Por qué?» «Creo que escuché algo que no debía. Solo entra». Benito no discutió más. Los dos subieron a la camioneta de Tomás, que arrancó el motor y salió del aparcamiento justo cuando el todoterreno del comandante entraba en la carretera principal. «¿Qué has oído?», preguntó Benito mientras le seguían a distancia. «El nombre de tu hermano», dijo Tomás, con las manos apretadas en el volante. «El comandante hablaba de Teodoro Gómez. Dijo que nadie se preocupa por él». Benito palideció. «¿Qué más?» «Algo sobre Huesos y manejar algo rápidamente. Benito, esto no me gusta. Tu hermano desapareció casi al mismo tiempo que mi hija. El comandante se presentó en mi casa acusándome de secuestrar a mi propia hija y ahora tiene conversaciones secretas sobre tu hermano. Algo no está bien». Condujeron en tenso silencio, ambos procesando las implicaciones de lo que Tomás había oído por casualidad. Tomás mantenía una distancia prudencial detrás del todoterreno del comandante, tratando de mezclarse con el escaso tráfico vespertino. El comandante iba a toda velocidad, sorteando los pocos coches que había en la carretera, con una urgencia que hizo crecer las sospechas de Tomás. «Conduce como si llegara tarde a algo importante», observó Benito, agarrando el pomo de la puerta mientras Tomás aceleraba para mantener el ritmo. «O intentando llegar a algún sitio antes de que lo haga otro», murmuró Tomás. «Voy a intentar llamarle», dijo Tomás, sacando su teléfono mientras mantenía una mano en el volante. «Tal vez haya una explicación». Encontró el número del comandante y marcó. A través de la distancia que separaba sus vehículos, pudo ver cómo la mano del comandante se dirigía a su teléfono. Le echaba un vistazo y lo dejaba a un lado. La llamada saltó al buzón de voz. «Me ignora», dijo Tomás. Cuando llegaron a la cima de una pequeña colina, pudo ver que el comandante seguía hablando por teléfono, con una mano gesticulando mientras hablaba. «Prueba con el detective», sugirió Benito. Tomás marcó el número de Rodríguez y cambió al altavoz cuando se conectó la llamada. «Tomás», contestó el detective. «Supongo que llamas por lo de la perforación. Estamos procesando las pruebas tan rápido como...» «No, interrumpió Tomás. «En realidad, necesito preguntarte por otra cosa.
¿Te acuerdas del oficial Teodoro Gómez? Hubo una larga pausa. Cuando Rodríguez volvió a hablar, su voz era cuidadosa. ¿Teodoro Gómez? Sí, me acuerdo de él. Se trasladó a Guatemala hace unos 8 años. Fue bastante repentino. Benito se inclinó hacia el teléfono. Detective Rodríguez, soy Benito Gómez, hermano de Teodoro. He venido a buscarle. Todo el mundo sigue diciendo que se fue a Guatemala, pero eso no tiene sentido. Lo siento, señor Gómez, pero eso es lo que nos dijeron. Dijo que quería encontrar una pasión diferente, probar algo nuevo. De ninguna manera, dijo Benito con firmeza. A Teodoro le encantaba ser policía. Estaba tan orgulloso de esa placa, solía decir que se llevaría el trabajo a la tumba. ¿Por qué es importante esto ahora?, preguntó Rodríguez. Tomás explicó su enfrentamiento con el comandante aquella tarde, las extrañas acusaciones y lo que había oído en el aparcamiento. Ahora le estamos siguiendo. Aquí hay algo que no cuadra, detective. ¿Estás siguiendo al comandante Vargas? Tomás, no es buena idea. Deberías... Está girando, interrumpió Benito. Observaron cómo el todoterreno del comandante reducía la velocidad y giraba por un camino de tierra que conducía a lo que parecía una antigua hacienda, apenas visible en el crepúsculo. Detective, lo llamaré, dijo Tomás, terminando la llamada. Redujo la velocidad del camión buscando un lugar para detenerse. Unos 100 metros después de la entrada de la hacienda encontró un grupo de nopales que le sirvió de refugio. Apagó el motor y las luces. ¿Qué estamos haciendo?, susurró Benito. Observando, respondió Tomás. Algo está pasando aquí. A través del crepúsculo ahora podían ver la hacienda con más claridad. Estaba destartalada, pero no abandonada. Había luces en las ventanas y vehículos aparcados fuera. El todoterreno del comandante se había detenido a mitad de camino y otro coche se acercaba desde la dirección opuesta. Mira, señaló Benito. Varios hombres salieron del coche recién llegado. Tomás contó 3, quizá 4 figuras en la penumbra. Se dirigieron al asiento trasero del vehículo y sacaron a alguien. Incluso desde su distancia estaba claro que la persona estaba atada. Sus movimientos estaban restringidos, tropezaba mientras la arrastraban entre los hombres. Jesús, respiró Benito. ¿Está esa persona con los ojos vendados? Tomás entrecerró los ojos, deseando tener prismáticos. Las figuras se dirigieron al todoterreno del comandante y cada vez más horrorizados, vieron cómo metían a la persona atada en el maletero. El comandante ni siquiera salió de su vehículo. ¿Qué demonios está pasando? La voz de Benito era temblorosa. Vieron cómo el todoterreno del comandante se alejaba de la hacienda y seguía por la carretera en la dirección que ellos habían tomado. El otro coche dio la vuelta y regresó al pueblo. «Llama a Rodríguez ahora», dijo Tomás. Benito ya estaba marcando. Cuando el detective contestó, Tomás cogió el teléfono. «Detective, acabamos de presenciar cómo el comandante Vargas recibía lo que parece ser una persona secuestrada. Han metido a alguien atado y con los ojos vendados en su maletero en una vieja hacienda de la carretera 10. Tomás, es una acusación grave. ¿Estás absolutamente seguro de lo que viste?» «2 ojos pueden equivocarse», dijo Tomás sombríamente, «pero 4 ojos no pasarán por alto ese tipo de detalles. Benito también lo vio». Benito asintió enérgicamente, aunque el detective no podía verle. «Confirmado. Alguien fue trasladado de un vehículo al del comandante. Definitivamente estaban sujetos». La voz de Rodríguez se volvió seria. «Si lo que dice es cierto, tendré que emitir una orden de búsqueda y captura inmediatamente. Todas las unidades serán alertadas para detener el vehículo del comandante». «Hazlo», dijo Tomás. «Estoy enviando unidades a su ubicación ahora. Si el comandante está tomando ese camino, se dirige a una de las pocas salidas de casas grandes. Podemos establecer retenes». «¿Puedes hacer esto discretamente?», preguntó Tomás. «Para que no sepa que viene». «Eso depende de cuántos hombres leales tenga en el despacho, pero no importa. La orden de búsqueda asegurará que sea detenido. Yo me encargaré personalmente». Rodríguez hizo una pausa. «Tomás, Benito, está oscureciendo. Deberíais dar media vuelta. Dejad que nos encarguemos nosotros». Tomás arrancó el motor y se incorporó a la carretera. «Si esa persona en su maletero es Teodoro o mi hija Sofía, no voy a soltarlo. Sea rápido, detective». «Tendremos cuidado», dijo Tomás y terminó la llamada. Apretó el acelerador y siguió las luces traseras del comandante en la distancia, mientras la oscuridad se cernía sobre el paisaje de Chihuahua. Tomás mantuvo al detective Rodríguez en el altavoz mientras seguían al todoterreno del comandante por el oscuro paisaje de Chihuahua.
La voz del detective crepitaba a través del teléfono, coordinando las unidades mientras permanecía en línea con ellos. Se dirige a la salida de la frontera, informó Tomás. Pero mientras lo decía, las luces de freno del comandante se encendieron y el todoterreno se desvió repentinamente hacia otra carretera. Ha cambiado de dirección, dijo Benito con urgencia. No se va de la ciudad. La voz de Rodríguez era sombría. Alguien de la comisaría le habrá avisado de la orden de búsqueda. Sigan, pero mantengan la distancia. Condujeron durante otros 10 minutos por un terreno cada vez más desolado. Finalmente el vehículo del comandante aminoró la marcha y tomó un camino de tierra que conducía a lo que parecía un rancho abandonado. Tomás podía distinguir la silueta de los edificios contra el cielo cada vez más oscuro. Una casa principal y varias dependencias, incluyendo lo que parecían ser antiguos establos. Detective, se ha metido en una hacienda abandonada, informó Tomás, dando la ubicación. Parece la antigua hacienda Morales. Lleva años vacía. Las unidades están en camino, respondió Rodríguez. No se acerquen. Repito, no se acerquen a los edificios. Tomás se salió de la carretera a unos 200 metros de la entrada del rancho y aparcó detrás de una mata de maguey. Observaron cómo el todoterreno del comandante se detenía cerca de uno de los edificios del establo. En la penumbra pudieron ver cómo el comandante Vargas salía del vehículo y se dirigía al maletero. El comandante luchó con el peso de la persona que sacó. La figura atada estaba inerte, inconsciente o demasiado débil para resistirse. Medio cargó, medio arrastró hacia la oscura entrada del establo. «Necesito acercarme», dijo Tomás, alcanzando el picaporte de su puerta. Benito le agarró del brazo. «No, hasta aquí hemos llegado. Ya has oído al detective. Esa de ahí podría ser mi hija. O podría ser una trampa. Esperamos refuerzos». El agarre de Benito era firme. «Por favor, Tomás, hemos llegado hasta aquí. No hagas algo que pueda hacer que nos maten a todos». Las manos de Tomás se cerraron en puños, pero permaneció en el camión. Los minutos se alargaron como horas mientras observaban el establo, viendo de vez en cuando el movimiento de los haces de las linternas a través de los huecos de las paredes. Entonces, como fantasmas en la oscuridad, aparecieron los vehículos de la policía. Sin sirenas, sin luces, solo sombras que convergían en el rancho. Los agentes salieron y rodearon rápidamente los edificios, con movimientos precisos y coordinados. «Están aquí», respiró Benito. Tomás y Benito salieron del camión e inmediatamente fueron recibidos por un agente que levantó una mano. «Quédense aquí, caballeros, por su seguridad». Desde el interior del establo llegaron sonidos que helaron la sangre de Tomás. Gritos de angustia, sonidos de resistencia y una voz que pedía ayuda. La voz era femenina. «Vamos, vamos, vamos», gritó alguien, y los agentes irrumpieron en el establo. Los minutos siguientes fueron un caos, gritos, forcejeos, más agentes pidiendo refuerzos y apoyo médico. Tomás se encontró avanzando a pesar de la advertencia del agente con Benito a su lado. Sacaron al comandante Vargas esposado, con la cara contorsionada por la rabia. Cuando vio a Tomás, su expresión se volvió venenosa. «Te vas a arrepentir, García», gruñó. «No tienes ni idea de con quién estás tratando. Acabas de firmar tu propio». «Cállate», le dijo uno de los agentes, empujándole hacia un coche patrulla. Otro agente salió del todoterreno del comandante con un teléfono en la mano. «El detective Rodríguez tiene que ver esto», dijo. «Los mensajes del comandante hablan de trasladar a la mujer fuera de la ciudad y algo sobre plantar huesos». El propio Rodríguez llegó instantes después, cogió el teléfono y lo hojeó con creciente alarma. Miró al comandante. «¿Quieres decirnos con quién has estado conspirando? Estos mensajes son bastante claros». La mandíbula del comandante se cerró, negándose a hablar. Benito se adelantó. «Sabemos dónde se reunió con ellos antes, en esa hacienda. No estoy familiarizado con los caminos exactos, pero...» Tomás sacó su teléfono y abrió la aplicación GPS. «Aquí», dijo, mostrando al detective la ubicación señalada. «Ahí es donde vimos el traslado». Justo entonces, unos oficiales salieron del establo sosteniendo a una mujer entre ellos. Incluso con poca luz, incluso después de 9 años, Tomás lo supo. Sofía, respiró. Estaba delgada, espantosamente delgada, con la ropa sucia y rota. Pero estaba viva. El equipo médico se hizo cargo de inmediato, guiándola hacia la ambulancia que acababa de llegar, cuyas luces pintaban la escena de rojo y blanco alternativamente. De repente, uno de los agentes que comprobaba el teléfono del comandante levantó la vista.
Detective, acabamos de recibir un mensaje. Alguien ha enviado unas coordenadas. Dice que ahí es donde están enterrando los huesos. Bingo, dijo Rodríguez sombríamente. Sacó su radio. Central, necesito varias unidades de refuerzo y un equipo táctico. Estamos haciendo una redada en lo que parece ser una operación de tráfico de drogas. Volvió a mirar el teléfono del comandante. Los mensajes mencionaban pagos de droga e incentivos mensuales. Y necesito otro equipo en estas coordenadas para interceptar a los sospechosos que intentan enterrar restos. Varios oficiales se preparaban para salir al asalto. Benito se acercó a ellos con urgencia. Voy con vosotros. Si esto está relacionado con la hacienda, mi hermano podría estar allí. Señor, esta es una operación táctica. Mi hermano es el oficial Teodoro Gómez, insistió Benito. Podría estar con esta gente. El oficial jefe miró a Rodríguez, que asintió. Todo el mundo conoce a Teodoro, le identificaremos si está allí. Pero no puede venir a la redada, señor Gómez. Es demasiado peligroso. Nos pondremos en contacto con usted inmediatamente después de que sea seguro. Los hombros de Benito se hundieron. Espero que no lo encuentres allí. Espero que realmente esté en Guatemala. Tomás apenas oyó este intercambio. Ya se dirigía hacia la ambulancia donde atendían a Sofía. Ahora parecía más estable, con una vía en el brazo y los médicos comprobando sus constantes vitales. Cuando le vio acercarse, intentó ponerse en pie a pesar de las protestas de los médicos. Se tambaleó y Tomás se apresuró a cogerla. Tomás se apresuró a cogerla y la encontró en sus brazos, con la cara pegada a su cuello y el cuerpo tembloroso por los sollozos. «Papá», susurró, con la voz quebrada. «Sabía que me encontrarías. Sabía que no te rendirías». El médico habló con suavidad. Señor, ha estado bajo la influencia de algún tipo de sedante, pero se le está pasando. Ha sufrido un trauma importante y necesita atención hospitalaria inmediata. Rodríguez había seguido a Tomás y ahora estaba cerca con su cuaderno preparado. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. El comandante empezó con la voz quebrada. Él me utilizó. Al principio querían matarme, pero él les dijo que no lo hicieran. Les dijo que me mantuvieran viva para sus visitas. Tomás sintió que la rabia se le agolpaba en el pecho, pero mantuvo la voz suave. ¿Quiénes son, mija? Narcotraficantes. Miguel Salazar es su líder. Me retuvieron en su hacienda, en un búnker oculto construido en un viejo silo de grano. Miró a Rodríguez. El comandante es corrupto. Ha estado ayudándoles a operar, encubriéndoles, haciendo desaparecer investigaciones. A cambio, le pagaban todos los meses y me mantenían vivo. Me llamaban el juguete del comandante. Rodríguez escribió rápidamente con el rostro sombrío. Los atraparemos a todos, señorita García. Nuestros equipos ya se están moviendo para localizarlos. El médico interrumpió suavemente. Realmente necesitamos transportarla ahora. Tomás miró a Benito, sacó las llaves de su camión del bolsillo y se las tiró. Úsalo el tiempo que necesites. Yo me voy con ella. Benito cogió las llaves, asintiendo con la cabeza. Tomás subió a la ambulancia junto a su hija, cogiéndola de la mano mientras los médicos continuaban su trabajo. Cuando las puertas se cerraron y se alejaron de la escena de pesadilla, empezó a explicarle todo lo que había sucedido desde aquella mañana. El hallazgo de su camión, el comportamiento sospechoso del comandante, el encuentro con Benito y la persecución que había conducido a su rescate. Sofía le apretó la mano débilmente. «Quiero contárselo todo a la policía», dijo. «Después de que me traten, quiero ayudar a encerrarlo para siempre». La sala de urgencias del Hospital General de Casas Grandes era un hervidero de actividad. Tomás observaba impotente cómo el equipo médico se llevaba a Sofía para examinarla y tratarla. Se encontraba en la sala de espera, recostado en una incómoda silla de plástico que ya había visto a demasiadas familias preocupadas. Por primera vez desde que vio llegar el coche de policía a su rancho aquella tarde, Tomás no tenía otra cosa que hacer que pensar. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento bajo su forzada calma empezó a desbordarse. 9 años. 9 años de sufrimiento de su hija mientras el bastardo del comandante se hacía el preocupado agente de la ley, fingiendo que investigaba, fingiendo que le importaba. El olor antiséptico del hospital era asfixiante. Tomás se levantó bruscamente y se dirigió a la salida. Necesitaba aire. Sacó el paquete de cigarrillos que guardaba en la chaqueta para emergencias. Hacía años que lo había dejado, pero algunos hábitos son difíciles de erradicar. Estaba a punto de encender uno cuando una voz le llamó. «Señor García».
Tomás se volvió y vio acercarse a un médico con bata quirúrgica. Rápidamente se guardó el cigarrillo en el bolsillo. Soy el doctor Chávez. He estado examinando a su hija. ¿Cómo está? La expresión de la doctora era cuidadosamente profesional, pero Tomás pudo ver la rabia que había debajo. Físicamente está desnutrida y muy por debajo de su peso. Hay indicios de malos tratos físicos repetidos, fracturas antiguas que no se curaron bien, cicatrices de sujeciones. Hizo una pausa. También ha desarrollado infecciones en su sistema reproductivo, incluyendo una ITS. También tiene problemas respiratorios, probablemente por la exposición prolongada a sustancias químicas. Sabemos que estaba en un silo donde se almacenaban drogas. Tomás sintió que le flaqueaban las rodillas. Se agarró a la pared para estabilizarse. Ahora está estable, continuó rápidamente el doctor Chávez. Hemos iniciado el tratamiento de las infecciones y comenzado la terapia nutricional, pero tendrá que permanecer hospitalizada mientras dure el tratamiento, al menos una semana, posiblemente más. ¿Puedo verla? Por supuesto. La hemos trasladado a la habitación 314. Ha estado preguntando por ti. Tomás siguió al doctor por el laberinto de pasillos. Cuando llegaron a la habitación, el doctor Chávez se detuvo en la puerta. Ha sufrido un trauma inimaginable, señor García. La recuperación llevará tiempo, no solo física, sino también emocional y mental. Tomás asintió con la garganta demasiado apretada para hablar. El médico se marchó y Tomás entró en la habitación. Sofía parecía pequeña en la cama del hospital, con un goteo intravenoso conectado al brazo y los monitores controlando sus constantes vitales, pero sus ojos estaban alerta y cuando lo vio, intentó sonreír. Papá. Se acercó a su cama, tomando la silla cerca de ella. Estoy aquí, mija. Lo siento. Susurró, las lágrimas empezaban a brotar. Siento mucho no haber vuelto a casa esa noche. No, Tomás le cogió la mano con suavidad, consciente de lo frágil que parecía. No te atrevas a disculparte. Soy yo quien lo siente. Fui a buscarte aquella noche, vi que te habías ido, pero pensé que te habías ido a otro sitio, tal vez a acampar o a la ciudad. Nunca imaginé que alguien te llevaría. Se le quebró la voz. Si hubiera llamado a la policía esa noche en vez de esperar hasta la mañana. ¡Para! Sofía apretó ligeramente su mano. Si alguien tiene la culpa es el comandante Vargas. Se suponía que debía proteger a la gente. En vez de eso, usó su placa para el mal. Sus ojos se endurecieron con una fuerza que le sorprendió. Él es el monstruo aquí, papá, no tú. Un golpe en la puerta les interrumpió. Un joven oficial entró vacilante. Siento molestarles. El detective Rodríguez me envía a tomar declaración a la señorita García cuando esté lista. Tomás se puso en pie con el instinto protector a flor de piel. Con todos mis respetos, agente, dado lo ocurrido con el comandante y lo delicado del caso, prefiero esperar al propio detective Rodríguez. El oficial asintió comprensivo. Se lo haré saber, señor. Pasaron las horas. Tomás dormitaba en la silla junto a la cama de Sofía, despertándose cada vez que ella se movía o hacía algún ruido. Por fin, cerca de medianoche, llegó el detective Rodríguez, agotado pero decidido. Le acompañaba otro agente con un equipo de grabación. Siento el retraso, dijo Rodríguez. Ha sido una larga noche de detenciones e interrogatorios. Entiendo, dijo Tomás. Sofía se incorporó ligeramente en la cama. Quiero contarte todo sobre esa noche. Rodríguez y los agentes prepararon su equipo y Sofía comenzó su relato con una voz cada vez más fuerte. Esa tarde estaba trasladando ganado, como de costumbre. Saqué el camión hacia las 8 de la tarde con pienso en dirección a nuestra zona de pastoreo del extremo oeste. Era una noche clara, con buena visibilidad. Estaba a punto de empezar a arrear el ganado de vuelta al camión cuando vi luces en un arroyo seco cerca de una vieja plataforma de pozos abandonada. Hizo una pausa y se recompuso. Era un intercambio de drogas. Pude ver a hombres cargando paquetes entre vehículos. Nunca había visto a ninguno de ellos, pero sabía que tenía que salir de allí. Corrí hacia mi camión, dejando el ganado. No hubo tiempo de arrearlas, pero una de ellas me vio. Miguel Salazar. Intenté alejarme, pero me persiguió en su camioneta con todas las luces apagadas. Me embistió por detrás y me sacó de la carretera. Antes de que pudiera hacer nada, me sacó de la cabina, me ató las manos con una cremallera y me vendó los ojos. Las manos de Tomás se cerraron en puños mientras ella continuaba. Le oí llamar a alguien por radio. Decía, «Comandante, tenemos un problema.
Ahí supe que era el comandante Vargas. Llegó a la hacienda donde me habían llevado. Los oía discutir sobre qué hacer. Miguel quería matarme y tirar el camión en algún lugar profundo del desierto, pero el comandante... Su voz vaciló. Dijo que me quería para él, les dijo que me mantuvieran con vida. Miguel argumentó que yo era un estorbo, pero el comandante le recordó todas las veces que les había cubierto, limpiado sus desastres, desviado investigaciones. Dijo que se lo debían, mantenerme seguro y vivo para su entretenimiento, además del dinero que ya le pagaban. El rostro del detective Rodríguez era de piedra mientras tomaba notas. Me retuvieron en un búnker oculto construido en un silo de grano de la hacienda. Oí que planeaban enterrar mi camión. El comandante les habló de una perforación petrolífera abandonada en las afueras de Casas Grandes. Dijo que el agujero ya estaba allí. Solo necesitaban tirar el camión y taparlo. Miró a su padre. Después de eso todo se volvió borroso. Me trasladaron de una propiedad a otra a lo largo de los años. Me mantenían sedada la mayor parte del tiempo. Había una mujer, una enfermera que trabajaba para el cártel. Me mantuvo con vida. Trató mis heridas. La mataron el año pasado cuando mostró demasiada compasión. Jesús, murmuró Tomás. Rodríguez levantó la vista de sus notas. Señorita García, su relato coincide con lo que nos ha contado Miguel Salazar esta noche. Nos ha confirmado que utilizaron camiones pesados para llenar ese pozo de petróleo con arena del desierto, trabajando durante toda la noche. El comandante manipuló todas las grabaciones de las cámaras de tráfico para cubrir sus huellas. Tomás encontró la voz. ¿Y Teodoro Gómez? Trabajaba en los controles de tráfico. ¿Ayudó al comandante? La expresión de Rodríguez se volvió aún más sombría. Encontramos a Teodoro en la hacienda esta noche. Está vivo, pero a duras penas. Al parecer, Teodoro empezó a sospechar cuando el comandante le pidió unas imágenes de tráfico concretas y parecía decidido a controlar la investigación. Cuando Teodoro se enfrentó a él, el comandante se las arregló para que el cártel se lo llevara. Fingieron su partida repentina a Guatemala. Dios mío, respiró Tomás. Teodoro lleva 8 años obligado a trabajar en sus instalaciones de producción de drogas. Tiene múltiples cicatrices de latigazos viejas y nuevas. Le mutilaron los dedos de las manos y de los pies para garantizar su cumplimiento. Rodríguez sacudió la cabeza. También está aquí en el hospital, en otra ala. Su hermano Benito está con él. ¿Se va a poner bien? Físicamente se recuperará, mentalmente es otra historia. Rodríguez sacó su teléfono mostrándoles fotos. Hay una cosa más. Esta noche hemos interceptado a los hombres de Salazar en otro lugar. Estaban enterrando huesos mezclados con ropa de mujer y botas parecidas a las que solía llevar Sofía. Sofía jadeó. Iban a fingir mi muerte. Nuestro experto forense confirmó que los huesos son de cerdo. Los fémures y las costillas pueden parecerse mucho a los restos humanos cuando están fragmentados y descompuestos. Bastante común en México. El plan era trasladarte a través de la frontera esta noche mientras creábamos pruebas falsas para hacernos creer que estabas muerto, cerrar el caso definitivamente. El peso de lo cerca que habían estado de perderlo todo se apoderó de la habitación. Después de que Rodríguez y su equipo se marcharan con la declaración completa de Sofía, Tomás se sentó con su hija hasta que se durmió, agotado de revivir su terrible experiencia. Estaba de pie en el pasillo intentando asimilarlo todo cuando vio acercarse una figura familiar. Benito Gómez parecía tan agotado como se sentía Tomás, pero había alivio en sus ojos. Tomás, dijo Benito, tendiéndole la mano. Quería darte las gracias. Si no nos hubiéramos conocido en aquel bar, si no hubieras escuchado al comandante, nunca habría encontrado a Teodoro. Tomás le estrechó la mano. ¿Cómo está? Vivo. Eso es lo que importa. La voz de Benito estaba cargada de emoción. 8 años de infierno, pero está vivo. Estaban juntos en el silencioso pasillo del hospital, 2 hombres unidos por una improbable serie de acontecimientos que habían sacado a la luz una profunda corrupción y salvado 2 vidas. Rodríguez me lo contó todo, continuó Benito. Lo de los huesos de cerdo, el plan para trasladar a su hija esta noche. Lo detuvimos justo a tiempo. Lucharemos contra esto, dijo Tomás con firmeza. Asegúrate de que Vargas y hasta el último de ellos paguen por lo que han hecho. Benito asintió. Rodríguez mencionó que están trayendo investigadores federales para examinar todo el departamento de policía, desarraigar cualquier otra corrupción. Permanecieron en silencio, ambos procesando las revelaciones de la noche.
A veces el mal lleva una placa y se esconde tras la autoridad. Pero esta noche, dos hombres corrientes, que se negaban a rendirse, habían sacado ese mal a la luz. Gracias, volvió a decir Benito, por no rendirte, por seguir tus instintos. Tomás miró hacia la habitación de Sofía. Un padre no abandona a su hija, y un hermano no abandona a su hermano. Benito sonrió con tristeza. No, no lo hacen. Al final, esa simple verdad había sido más fuerte que años de corrupción y violencia. El amor y la determinación habían prevalecido donde el mal parecía inexpugnable. No fue una victoria perfecta. Las cicatrices durarían toda la vida, pero Sofía estaba viva, Teodoro era libre y por fin se haría justicia. Los dos hombres estrecharon la mano una vez más, unidos en su determinación de llegar hasta el final para asegurarse de que ninguna otra familia sufriera como la suya.